Bueno, nosotros vamos a hablar de cultivos menores como el mijo, y vamos a hacer hincapié en dos especies que serían Panicum milasium y Penicetum glaucum, que es el mijo perla. Los principales países productores son India y todo lo que es la zona de Asia y China. Y encontramos este trabajo del 2005 donde dice que la producción mundial fue de alrededor de 27 millones de toneladas, con una superficie sembrada de 35 millones de toneladas. Para hacer este tipo de mapas, lo que se hace es se agrupan todos los tipos de variedades de mijos que hay, porque no se puede hacer como una distribución individual, ya que es muy local la producción y no es tan grande como los demás. Pero se estima más o menos que el 50% de la producción corresponde al mijo perla, el 30% al mijo común, digamos. Bueno, como dijo mi compañera anteriormente, vemos que la producción por hectárea es muy baja, son de 750 kilos por hectárea más o menos, y eso se debe a que es un cultivo que se cultiva en zonas donde son zonas tropicales semiáridas, donde el cultivo muchas veces se siembra sin ningún tipo de recurso, sin zona de riego, y bueno, y es muy importante en los países como África, en la zona del Sáhara, donde la producción está en el límite del desierto. Eso provoca que haya poca precipitación, suelos muy débiles, de poca producción, pero es muy importante para ellos por el tema de que no se puede producir otro tipo de cereal, y es un gran aporte a la alimentación de todas esas culturas, además de que lo tiene muy arraigado la cultura. Bueno, acá, como decía, se ve que la franja esa donde se cultiva más, en superficie del 25%, después en los restos de los países es baja, es mucho menor que el 5%. Sin embargo, los mayores exportadores, como dijeron que era India, Estados Unidos y Argentina, eh, producen poco, pero exportan la mayoría, entonces eso hace que sean los mayores exportadores. Después, la India propuso para el 2023 que el mijo sea eh, cultivado, que sea el año del mijo, para poder contrarrestar la hambruna de los países esos que están en esta franja. Bueno, en Argentina se usa mayormente para un verdeo de invierno, para pastorear. ¿Qué pasa, para pastorear en forma pastoreo directo, o para armar un tipo de reserva, como rollos que vemos acá a la derecha, o heno. También se forman silos, porque el grano tiene un gran valor. Y después lo que hace la exportación es mucho menor que la producción de pastoreo, pero bueno, pero también se produce y también se vende al mercado interno para la alimentación de aves y algunos consumos, como consumo directo o también industrializados como harinas. En la próxima diapositiva vemos cómo a lo largo del año ha bajado mucho la producción. En el 70-80 había una gran producción, después a estos últimos años, hasta el 2005, porque hasta 2005 más o menos baja abruptamente, después se mantiene, del 2005 al 2020 se mantiene. Bueno, en este cuadro podemos observar varias cosas. Como decía, que en el 70-80 hay una gran producción, y también vemos cuáles son las provincias que tienen gran producción. Vemos que Santa Fe y Córdoba tenían una gran producción de mijo, pero a lo largo del tiempo fueron desplazados bueno, ya sabemos, por la soja, el maíz y otras que son commodities, que dan mucho más rédito económico, y, y se ha empezado a utilizar mucho el mijo en La Pampa y en Buenos Aires, en la parte sur y suroeste de Buenos Aires, con grandes resultados. Eso hace un par de años se están haciendo varias investigaciones y ya tenemos buenos resultados. Bueno, en el caso de la descripción morfológica de estas dos especies que vamos a ver,
La primera es Panicum miliaceum, conocido como mijo común. Pertenece a la familia de las poáceas. Es una hierba anual que puede llegar a medir hasta 1,20 m de altura. Tiene los tallos solitarios o a veces con macollos ramificados. Las hojas son alternas, la vaina es pilosa y las láminas son linear o linear-lanceoladas. En el caso de la inflorescencia es una panícula que puede ser laxa o densa y puede ser de color verde o púrpura. Las espiguillas son pediceladas, tienen 2 flores, la flor inferior es masculina o estéril y la flor superior es blanca, amarilla, pero también puede ser marrón o rojiza, y el fruto es un cariopsis. La segunda especie es Penicetum glaucum, conocido como mijo perla. También es una hierba anual de la familia de las poáceas, y esta tiene una mayor altura, puede llegar a medir hasta 2,40 m. Las hojas también son planas, son alternas y también tienen la lígula pilosa como el mijo común. La inflorescencia es la misma, es una panícula, pero en este caso es compacta y de color amarronado, y puede llegar a medir hasta 20 centímetros. Las espiguillas son redondeadas, tienen varias aristas y pueden tener de 1 a 4 flores. Y también el fruto es un cariopsis. Cuando hablamos de composición de los granos de mijo, el contenido de proteína de estos 2 granos es casi igual o comparable con el del trigo y el maíz. En el caso del mijo perla tiene un mayor contenido de grasa, como se ve en el cuadro, pero esta grasa es insaturada, por lo tanto es más beneficiosa para la salud, digamos. Una de las características de la composición del grano de mijo es su alto contenido de cenizas, son relativamente ricos en hierro y tienen altos contenidos de fibra. En este caso, bueno, el mijo común tiene más fibra que el mijo perla. Y esta condición los hace aceptables para la alimentación humana. En cuanto a los ciclos del cultivo, en el caso del mijo común, bueno, ya dijimos que era de vida anual. La emergencia generalmente dura entre 5 y 6 días después de la siembra y puede germinar a una profundidad de 7 centímetros. La semilla conserva la raíz primaria unida a la semilla aún después de la etapa de plántula, que es una característica que nos sirve para identificar la especie a campo. Es un cultivo de rápido crecimiento, a los 100 días que germina presenta vástagos de hasta 1,60 m, y florece a los 47 o 50 días aproximadamente después de la siembra. La madurez fisiológica se alcanza a los 67 o 70 días y los frutos se desprenden después de la madurez fisiológica y caen al suelo. Y en el caso del mijo perla, este cultivo también es anual, pero es más largo el ciclo. La emergencia suele durar entre 2 y 4 días después de la siembra. A los 40 o 50 días puede llegar a medir 25 o 60 centímetros, lo cual lo hace un cultivo apto para varios pastoreos. Florece a los 75 o 85 días, más tarde que el mijo común. Y la madurez fisiológica también es más tarde, alrededor de los 100 o 110 días, y puede llegar a medir 1,90 m. En cuanto al manejo de cultivo, podemos decir que la época de siembra es entre noviembre y diciembre, y se dice que una de las densidades de siembra es de entre 15 y 30 kilos por hectárea. Esto lo sacamos de un trabajo, no sabemos bien si está adaptado o no a nuestra zona, y que la distancia entre líneas tiene que ser entre 15 y 17 centímetros. Bueno, es importante tener en cuenta una adecuada cama de siembra por el tamaño de la semilla, y el mijo requiere menos cantidad de agua para producción que el trigo, necesita 270 litros de agua por kilo de materia seca producida. Su resistencia a la sequía es principalmente por escape debido a su corto periodo de crecimiento.
ya que tienen un ciclo de entre 70 y 100 días, y depende de la fecha de siembra, la variedad y la temperatura y las condiciones en las que crezca. La fase de llenado comienza con la floración y continúa hasta la madurez. Ese periodo dura entre 20 y 30 días, que sería lo que es el periodo crítico. Y en planteos de insumos no son una buena opción debido a que el mijo tiene una baja respuesta a la fertilización y al abundante agua, digamos. Así que sí es recomendable fertilización. Bueno, en cuanto a las principales plagas, enfermedades y malezas, podemos decir que uno de los periodos más críticos para el cultivo de mijo se ubica 2 semanas después de la siembra, ya que es un cultivo de lento crecimiento, resultando un pobre competidor con las malezas y además de estar muy expuesto al ataque por plagas. Las plagas más comunes que podemos encontrar sobre mijo son gusano soldado, chinche, verde, hormigas, gusano, alambre y pájaros en floración. El control de malezas es muy importante para un desarrollo adecuado del mijo perla y debe hacerse aún antes de sembrar. Realizando un rastreo previo a la siembra, la plántula de mijo es algo débil en los primeros 2 o 3 semanas de vida, por lo tanto un buen barbecho y un control post siembra serían adecuados. Las enfermedades más comunes que se pueden encontrar sobre el mijo son el mildio velloso, la roya y el ergot, que para prevenirlo se recomienda la rotación y sembrar en épocas oportunas. En cuanto a lo que hace a cosecha y comercialización, podemos decir que es muy difícil hacer una proyección sobre el crecimiento mundial, dado su escaso volumen y el desconocimiento que hay de cierta parte de volumen que no se registra y la incertidumbre existente con respecto a la oferta y la demanda, ya que no hay un mercado global en cuanto a mijo. Bueno, acá dejamos las normas de calidad del mijo y sobre los rubros sobre los cuales se bonifica o se corrige son cuerpos extraños, descascarado y roto, granos dañados, humedad y picado, y acá vemos dos rubros que no vimos en las anteriores normas de calidad, que son el descascarado y roto y el picado. Y bueno, acá dejamos como una imagen para dejar en evidencia que hay otras especies y generalmente son se realizan como cultivos para consumo propio, muy local y por cuestiones culturales.